Hey chachos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Escobar de Opciones para Invertir y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a explicar lo que son las transferencias de zonas entre soporte y resistencia y soporte. Espero que este contenido sea de valor. Si lo es así, por favor dale clic en suscribirte y activa la campana para seguir recibiéndolo. Vale, entonces, ¿qué es una transferencia de zona? Se puede ver en un gráfico o en un chart como el cambio entre el soporte y la resistencia. Entonces, en una tendencia alcista, veníamos con un impulso, clímax, retroceso, realineación, un impulso, un clímax, un retroceso y esta realineación se convierte en un soporte. Observen que cuando estamos en este punto tenemos una resistencia, es decir, un techo cercano. Cuando este lo rompe, se da el clímax, el retroceso, esa misma realineación o esa misma resistencia se convierte en un soporte porque ya el precio la ha pasado y ese soporte nos da pie para hacer largos o para hacer compras ahí precisamente en la realineación, ¿vale? En una tendencia bajista venimos con impulso, clímax, retroceso, realineación. El impulso, cuando estamos en el impulso, tenemos en el piso un soporte. Miren, tenemos un mínimo llegando a un mínimo anterior. ¿Listo? Cuando se pasa ese soporte, lo que tenemos arriba ya sería una resistencia. Entonces, lo que era un soporte aquí antes de pasar, se convierte en una resistencia después de que el precio pasa. Se convierte de piso a techo y nos da pie para hacer entonces cortos, para hacer ventas. En una tendencia lateral tenemos pivotes máximos y mínimos alineados. Después de que se da la ruptura por debajo, entonces lo que era un soporte, desde aquí hasta acá, observen, aquí teníamos un soporte cuando el precio venía bajando, y cuando se da la ruptura, ese soporte se convierte en una resistencia. Entonces deja de ser un piso, pasa el precio y se convierte en una resistencia. Y en una tendencia lateral que rompe por encima, venimos máximos y mínimos alineados, rebotes de piso y de techo alineados. Aquí tenemos, cuando el precio está visitando este punto, tenemos una resistencia, un techo, pero cuando el precio lo rompe, esa resistencia se convierte en un soporte. Observen, aquí tenemos una resistencia y se da una ruptura, un clímax, un retroceso y esta realineación ya no es con una resistencia sino con un soporte y nos da pie para hacer compras o largos. Vamos a ver un ejemplo práctico. Ya estamos aquí, chachos, en el tester. Tenemos una tendencia bajista que tenemos como referencia un pivote máximo más bajo aquí. Vamos avanzando, se da la ruptura de ese pivote máximo más bajo, es decir, que ya tenemos un indicio de transición de tendencia bajista a alcista. Y aquí tenemos nuestro primer rebote en ese piso. Entonces observen que aquí tenemos nuestro primer techo de tendencia alcista. Observenlo acá, lo tenemos y esto es una zona de resistencia. ¿Listo? Cuando el precio pasa a esa zona de resistencia, se convierte en ¿qué? Este triángulo o este rectángulo, perdón, se convierte en una zona de reacción de soporte. Y cuando pasa, entonces tenemos el impulso, el clímax, y ahí va de nuevo a nuestra zona, que ya está convertida en un soporte cuando en este punto fue una resistencia. Pasó la resistencia y se convierte en un soporte. En este punto entonces es bastante importante para entonces hacer compras. Ahí está nuestro rebote a la zona y tenemos que tener nuestra nueva zona marcada aquí. Esta es una zona de resistencia que cuando el precio la pase entonces se convertiría en un soporte. Observenlo ahí. Es en este momento el precio la pasa, entonces deja de ser una resistencia y entonces ya comenzamos a priorizar ese el soporte. Y el precio llega hasta el soporte y otra vez compras.
Entonces esta es la forma en la que se ve una transición, perdón, una transferencia de zona. Cuando está el techo próximo es una resistencia, cuando el precio la pasa se convierte en un soporte y hay que priorizar ya compras. Vamos a ver en una tendencia bajista cómo se da la transferencia de zonas. Listo, ahora vamos a mirar dónde está el último pivote mínimo más alto de la tendencia alcista, que es este. Vamos a correr un poco el precio. Acá es superado, entonces aquí tenemos un spike o una ruptura de tendencia, lo que nos da un indicio de una transición de tendencia alcista a una tendencia bajista. Acá tenemos el pivote 1 de transición de tendencia bajista y tenemos una zona, entonces aquí marcada, de resistencia. Entonces observen que aquí tenemos la zona, rebotan la zona y esto que tenemos en el piso es una zona de soporte. ¿Listo? Es una zona de soporte mayor en el caso de que este mínimo llegue al mínimo previo. Entonces, cuando el precio pasa esta zona, observen que ahí la está pasando, ya deja de ser un soporte y se convierte en una resistencia. Ya esta zona que tenemos acá pasa de ser un soporte a una resistencia. Entonces ahí ya priorizamos, observen que aquí está dando el toque en la resistencia y comenzamos a priorizar ¿qué? Ventas. Y ahí es cuando el precio es muy probable que comience a bajar y nosotros obtengamos esas ganancias. Acá tenemos la nueva zona que era un soporte. Cuando venía el precio desde acá hasta acá era un soporte, lo traspasa y se convierte en una resistencia y es una zona bastante importante para comenzar a buscar ventas. Ahí está el toque y ahí es donde nosotros priorizamos ventas. Ahí está la vela pivot y nosotros nos vamos con la baja. Listo, entonces así se ve la transferencia de zonas. Es bastante importante que la aprendan a identificar porque en sus gráficos ustedes tienen que ir pintando esas líneas. Acá tenemos nuestra nueva zona, observen acá, toda está completa. Es una zona de soporte que en el caso en que el precio la pase por acá, se convierte en una resistencia para seguir con la tendencia, porque esto se vería como una pausa. Entonces, soporte al pasar se convierte en una resistencia y al llegar la realineación se puede hacer con ventas cortos hasta donde se termine la tendencia bajista. Espero que les haya servido, espero que sigan viendo el canal, que se suscriban, que nos visiten en opciones para invertir en Instagram y que se suscriban al canal de Telegram. Abajo aquí en el comentario les dejo todos los enlaces. Hasta pronto.